Bienvenidos a nuestra siguiente sección. En esta presentación veremos cómo combinar la salida de texto con valores de variables. Es decir, ya no solo imprimiremos o mostraremos texto puro, sino que también mostraremos texto combinado con valores de variables. Para ello, es importante que recordemos la tabla del video 04, variables. De cualquier forma, en la siguiente diapositiva tenemos esa tabla para repasarla rápidamente. Con la información de esta tabla podremos ayudarnos para combinar texto y valores de variables. Vayamos a ver la tabla. Observe ahora sí esta columna, que es la que me dice cómo se representa una variable o un tipo de variable en un printf o un scanf. Esta instrucción la veremos más adelante. Enfoquémonos al printf. Me dicen que una variable entera se representa con un %d, una variable entera larga con %d, una variable de tipo carácter con %c, una flotante con %f y una doble con %f. ¿Pero qué significa esto? No perdamos de vista el entero, %d. Vamos a analizarlo. Con el conocimiento de la tabla anterior, podemos ya combinar texto y valores de variables. Primero veamos cómo pretenderíamos desplegar el valor de una variable. Supongamos este código. Vamos a hacerlo y veamos qué resultado nos proporciona. Observe cómo en este código tenemos claramente nuestras tres secciones: librerías, variables globales y sección de instrucciones dentro de la función main. Bien, aquí lo que estamos diciendo es x igual a 10, muéstrame x y haz una pausa. Veamos si es exactamente el mismo código. X igual a 10, printf x, hacemos una pausa con include en la entera x. Es exactamente el mismo código. Vamos a ejecutarlo. Lo que obtenemos de salida es la letra X. ¿Pero por qué? Si se trata de una variable. El error lo tenemos aquí. Estamos desplegando la X como un mero texto. Al ser o al estar dentro de las comillas, lo estamos desplegando como un texto. ¿Cómo podríamos hacer para desplegar su valor? Veamos. Aquí está la salida, el código de la diapositiva anterior mostraría como salida X, ya vimos que sí es cierto. Solo desplegaría la letra X, ya que se encuentra entre comillas, por lo tanto lo toma como un texto, ya lo vimos. Para mostrar el valor de la variable, es necesario usar su representación en el printf. Si recordamos la tabla, en el caso de una variable de tipo entero, su representación es %d. La forma correcta sería, entre comillas, poner la representación, coma, la variable que queremos poner. En este caso, printf %d, x. Esta línea produciría como salida, ahora sí, el valor de la variable, en este caso un 10. Veamos si esto es correcto en el ejemplo. Observe cómo ahora he colocado entre las comillas la representación de la variable y fuera de las comillas, separado por una coma, la variable que deseo mostrar. Veamos la salida. Efectivamente, ahora sí tenemos 10, que es el valor que se le asignó a la variable x. Listo,
ya podemos mostrar el valor de una variable a través de su representación. Pero ¿cómo combinamos texto con el valor de una variable? Para combinar texto con valores de variables, usamos la representación de la variable dentro del printf en la posición que deseamos mostrar el valor. Por ejemplo, printf, el valor de x es, aquí colocamos su representación y posteriormente coma la variable. Esto nos daría como salida el valor de x es, que es el texto, y el 10, que se vería en la posición donde está su representación. Veamos esto. Ya tenemos esta sección de texto, la representación de la variable y la variable que deseamos mostrar. Veamos la salida. Perfecto. El valor de x es 10, que es lo que tenemos aquí. Si yo cambiara el valor de x, digamos ahora a un 55, obvio, lo que veré aquí sería el valor de x es 55. ¿Ya lo vio? Ya no dependemos de un texto, sino del valor que la variable va a tomar y después se va a desplegar. Si yo cambio el orden de la salida, voy a hacerlo al revés. Estoy diciendo % de es el valor de x. Esto quiere decir que ahora mi salida será 55 es el valor de x. ¿Por qué? Porque aquí estoy poniendo su representación. El lugar donde pongo la representación de la variable es el lugar donde va a aparecer el valor. Veamos. Observe, 55, que es lo que tengo aquí, es el valor de x, que es el texto posterior. Entonces, donde yo coloco la representación es el lugar donde va a aparecer el valor. De la diapositiva anterior o del ejercicio que acabamos de hacer, note que el valor sale donde se pone la representación de la variable, en este caso el % de. Ahora pensemos que hemos creado una variable x con un valor de 5 y una variable y con un valor de 10. Posteriormente los sumamos y deseamos mostrar como salida la línea. La suma de 5 más de 10 más 5 es 15. Las instrucciones serían: asignamos 10 a x, asignamos 5 a y, hacemos la suma y mostramos. Observe con mucho cuidado. La suma de % de más % de es % de. Y después coloco las variables con las que deseo reemplazar las representaciones, en el mismo orden que las deseo colocar. Esto es, esta x se va a colocar en el primer % de, porque es la primera variable. La segunda variable, que es la y, se coloca en el segundo % de. Y la tercera variable, que es la r, se coloca en el tercer % de. Si yo cambiara el orden de estas variables, cambiaría el orden de las salidas en las representaciones, ya que en el mismo orden que aparecen, es en el mismo orden que se reemplazan. La primera variable al primer % de, la segunda variable al segundo % de y la tercera variable al tercer % de. Estoy seguro que se está preguntando, ¿y si yo tuviera más variables? Si tú tienes 4 variables y solo 3% de, tendríamos un error de salida. Al revés, lo mismo. Si yo tengo 4% de y solo 3 variables, el cuarto % de me estaría mostrando un valor alarmante, un valor que no estamos reconociendo. Vamos a probar este funcionamiento correcto y posteriormente haremos algunas pruebas de error. Bien, vamos a declarar una entera x, una entera y una entera r.
Ahora le vamos a decir que X es igual a 10, que Y es igual a 5 y que R va a ser igual a X más Y. Y le vamos a decir bien, en el mismo orden que las quiero mostrar, X al primer por ciento de, Y al segundo por ciento de y R al tercer por ciento de. Vamos a ejecutar. Me tiene que decir 10, 5 y 15. Bien, aquí lo tenemos. El resultado de 10, que es el valor de X, más 5, que es el valor de Y, es 15, que es el valor de R, colocados en el mismo orden. ¿Qué pasa si yo cambio el orden? Pensemos que yo pongo aquí la X y acá pongo la R. Volvemos a ejecutar. Claro, ahora me dice el resultado de 15 más 5 es 10. Esto está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo la R en la primera posición del porciento de, por lo tanto es el primer valor que me muestra. La Y en el segundo porciento de, por lo tanto es el segundo valor que me muestra, y la X en el tercer porciento de, por lo tanto el tercer valor que me muestra. Esto obviamente es incorrecto. Vamos a corregir. Y volvamos a probar. Bien, ahora sí, ya lo tengo. 10 más 5 es 15. Pero juguemos un poco con los porcientos de. En este caso yo ya tengo 1, 2, 3, 4% de, pero solo tengo 3 variables. ¿Qué va a suceder? El programa funciona. Sin embargo, este 316, ¿de dónde sale? Pues quién sabe. Es un valor que está por allá, alojado en alguna parte de nuestra memoria de la computadora y que simplemente lo está trayendo aquí. ¿Qué es o qué significa? No lo sé. Por lo tanto, esto pues ya es un error. Tendríamos un problema. Ahora veamos cuando la situación es al revés. Yo tengo 1% de, 2% de, 3% de. Y tengo 1, 2, 3 y 4 variables. ¿Qué va a suceder? El resultado es 10 más 5 es 15. Es claro, solo estoy tomando las variables que necesito. De aquí en adelante ya no voy a tomar la variable. Esta variable z que está aquí se está colocando en un porciento de que no existe, por lo tanto no lo veo. Eso no me representaría un error en este momento. Puede ser que adelante me produjera un error de salida. Así es que de cualquier forma seamos cuidadosos. Vamos a quitar esta z para que ya no nos estorbe. La quitamos de la declaración y la quitamos de nuestro printf. Volvemos a ejecutar. Listo, tenemos nuestro programa funcionando. En este momento estoy combinando texto con el valor de 3 variables. Este para X, este para y este para R. Con esto debemos comprender cómo es que ya podemos combinar la salida de un texto con varias variables. Ahora les recomiendo ampliamente hacer los ejercicios del archivo ejercicios 01 printf variables. La diferencia es variables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues todos los ejercicios que están aquí. De hecho, nosotros en este momento ya resolvimos el 1 y resolvimos el 2. Usted tiene que resolver 3,
4, 5 y 6. Insisto, es muy importante que los resuelva y que cualquier duda o problema la traiga a la clase para que juntos podamos atenderla. Gracias.